El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todas las personas que nos siguen a través de Sonopuc, de nuestras redes sociales y de nuestro canal de Spotify. Bienvenidos a Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada y en este último programa. Bueno, este programa está acabando un año súper movido, súper complicado en diversos aspectos, pero hemos tratado de que la coyuntura no nos haga olvidar temas importantes, y uno de esos temas importantes que vamos a tratar hoy es sobre derechos humanos y seguridad privada. Para eso tenemos en el primer bloque a Fátima Horna, ella es abogada de Grufides. Fátima, mucho gusto, buenas tardes, gracias por estar conmigo el día de hoy. Buenas tardes, Katy, muchas gracias por la invitación, por el espacio. No, gracias a ti por aceptar. Cuéntanos un poquito para entrar en materia. ¿Es complicado trabajar el tema de derechos humanos cuando se refiere a empresas de seguridad privada, cuando estas son las encargadas de ver proyectos donde la población no está adecuadamente o no tiene la mejor relación de repente con las empresas? Cuéntanos un poquito cómo ves pues. En realidad este es un tema muy complejo, podría decir yo, porque evidentemente, sobre todo cuando se trata de seguridad privada en contextos de actividades extractivas, ¿no? Uh-huh. Hay un tema de conflicto social ahí, hay un tema de vulnerabilidad de las personas, de las comunidades, que se enfrentan muchas veces a la empresa. Entonces yo siento que en esta situación de vulnerabilidad hay una asimetría, ¿no?, de poderes y sobre todo estas actividades se desarrollan pues en zonas lejanas. Uh-huh. Entonces eso agrava más la situación y hace que muchas personas desconocen, o sea, cuáles son sus derechos o qué garantías pueden tener. Entonces yo creo que por ese lado es esa situación compleja, ¿no? Aparte ya de que la misma situación del extractivismo genera esa complejidad, el uso de las fuerzas de seguridad, tanto privadas como públicas, contribuyen a ello, ¿no?, a agravar la situación. ¿Cuáles son los derechos más susceptibles de ser vulnerados en un contexto de conflicto? Cuando se trata de temas en el caso en específico de con seguridad privada, Uh-huh. bueno, a partir de casos que hemos conocido, principalmente hemos visto que se afecta el derecho ha habido casos del derecho a la privacidad, a la intimidad, porque han habido eventos en donde, pongo el caso específico de la señora Máxima, de la compañera Claro. Máxima Acuña, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella prácticamente es como que siente que es invadida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una constante vigilancia de parte del personal de seguridad, no solo con las cámaras de seguridad que estaban en la zona adyacente a su terreno, sino Uh-huh. también con el propio personal, ¿no?, que está pendiente de quién llega, quién sale. El otro tema es el tema de la libertad, el tema de la seguridad personal, el tema de la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Porque también estos casos a veces la familia sale, por ejemplo, y sucede que aprovechan ese momento para ingresar Uh-huh. en actos de aparentemente defensa posesoria, o también hay situaciones en las noches, por ejemplo, la familia está descansando y escuchan ruidos en la zona, que alguien ingresa, que alguien, ¿no? El otro tema que hablaba de la libertad, la seguridad, libertad personal, ¿no?, libertad de tránsito, es porque muchas veces también ellos se ven controlados en su ingreso y en su salida a su domicilio, ¿no? Porque como hay casetas de seguridad en la zona, tienen que pasar por el control
de la empresa. Ujú. El tema del derecho a la propiedad, al territorio, ¿no? También veo que se ve vulnerado la integridad cuando han habido casos de exceso, aunque en estos casos sí también habría que precisar que, bueno, a veces la familia o las personas han relacionado que era la empresa, los miembros de la policía como Ujú. empresa de seguridad privada quienes causaban ataques al cuerpo, o sea, lesiones, ¿no? A la persona. Ujú. Entonces, Ujú. esos temas veían yo, ¿no? Mm. Principalmente afectados estos derechos. Es curioso porque se supone que las empresas de seguridad privada tienen como labor pues proteger los bienes privados de compañías o personas. Pero ¿por qué por qué terminan siendo una suerte de enemigos o una suerte o un grupo del cual hay que cuidarse? ¿Qué es lo que no está funcionando bien para que puedan tener la potestad de vulnerar ciertos derechos en ciertos contextos? ¿Hay alguna legislación que no está funcionando bien? ¿Hay algún vacío legal de repente? Creo que en realidad hay vacíos legales, Ujú. los controles no están funcionando bien, ¿no? O sea, la norma puede señalar algo, incluso las empresas, tanto las empresas de seguridad como la empresa que los contrata, pueden estar o formar parte de muchas iniciativas en derechos humanos, pero a veces creo que el tema está en cómo se viene aplicando, en la formación misma de las personas integrantes de seguridad privada. Ujú. Creo que es importante este enfoque que se debería tener de derechos humanos, ¿no? Ujú. Creo que me parece que ahí va el tema, ¿no? Porque a veces a los casos se les da un enfoque de que alguien me está invadiendo, yo tengo que defenderme, pero se olvidan de las personas que están ahí, ¿no? De qué derechos podrían estar afectando, sobre todo cuando se trata, como yo decía, de personas vulnerables, ¿no? De una mujer, una campesina, que atacas sus medios de subsistencia, su propia vivienda. Entonces creo que este enfoque de derechos humanos sí sería necesario que se ponga realmente en práctica, porque lo tienen en políticas, eso sí, ¿no? Lo tienen en sus acuerdos, pero creo que eso. Y por el otro lado también el tema de las autoridades, ¿no? Porque se hacen las denuncias respectivas y el Ujú. tema es que se archivan muchas investigaciones porque dicen no podemos identificar específicamente quién fue. Entonces, y nuevamente aquí ya hay un déficit, yo creo que un vacío, o bueno, más que vacíos, ya como el talón de Aquiles para nosotros es como pruebas también, ¿no? O sea, por una parte tienes tú que dices, me pasó esto, me están vigilando, me amenazaron o me dijeron algo, pero Ujú. como pruebas y a veces, o incluso las grabaciones que tú tienes tampoco no son tan concluyentes y suficientes si tú quieres desvirtuar, ¿no? La presunción de inocencia de alguna persona. Entonces Ujú. creo que va por ahí, unas en el control de las autoridades, el otro es las investigaciones también, ¿no? Y también Ujú. la deficiencia probatoria y el enfoque de derechos humanos que también me parece fundamental en estos temas. Ujú. Hay un tema importante que a veces estos conflictos no se dan solamente con seguridad privada, sino también con la policía, Sí. ¿no? ¿Hay alguna relación o hay alguna normativa que hable de cómo deben funcionar la policía en conjunto o controlar de alguna forma el trabajo de las empresas de seguridad privada? Mira, por lo que he visto siempre, y es cierto, ¿no? El trabajo de las empresas de seguridad privada es realizado en conjunto con la policía, sobre todo en los casos que hemos visto para defensas posesorias, ¿no? Ujú. Entonces, el tema es que la norma señala, bueno, se le exige a la policía que cuando acompañen en estos casos son más que todo para garantizar eh, y proteger al personal de la empresa o a los miembros de seguridad frente a posibles ataques de quienes aparentemente han invadido, ¿no? Ujú. Entonces la policía no va tanto a cumplir esa labor de defensa posesoria, no es que ella va a repeler el ataque, sino más como una situación de resguardo,
de observador de cualquier circunstancia que pueda pasar ahí, ¿no? Pero en la realidad no ha sucedido ello. Como bien decía, ha habido casos en los que ha habido excesos eh, en la policía y también en el personal de seguridad privada. Y el otro punto era los acuerdos también que hay privados, ¿no? Los convenios que se han establecido entre las empresas extractivas con la policía. Y aquí un tema fundamental es que la gente cómo se siente, ¿no? Se siente desprotegida, siente que incluso, o sea, la policía que debería brindarle también la seguridad a ella, pues no lo está haciendo. Y entonces eso genera una diferencia de protección, ¿no? Hay la percepción de que la policía o la protección en específico para esto está para la empresa, pero no para la comunidad y en este punto, ¿no? Y a veces también genera confusión porque hay casos en los que se va a la policía a constatar algo, pero la gente no sabe, vino por su función de policía o porque tiene ese acuerdo con la empresa, ¿no? Entonces, sí, me parece también complicado eso. Y el otro tema es, incluso yo recuerdo que hubo un caso también de Máxima, principalmente hemos pasado que conocemos de ella, es que la empresa de seguridad privada fue con la policía y además, según la familia, no está demostrado así, pues, ¿no? Pero según la familia y las personas que estaban ahí, eh, los de seguridad privada se disfrazaron como de policías, ¿no? Y entonces Sí, sí me genera acuerdo de eso. esa confusión, ¿no? De quién fue el policía o quién era el de la seguridad privada. Entonces, y este caso viene archivándose porque no se puede identificar nuevamente, ahí, ¿no? La policía niega su participación en ese hecho en específico y hay toda esa confusión, ¿no? Ok, Fátima, muchísimas gracias por participar en el programa el día de hoy. De verdad, ha sido un gusto conversar contigo y conocer lo que nos has contado, que muchas veces pasa desapercibido porque el tema tiene que ver siempre con problemas que suceden fuera de la capital, ¿no? Fuera de la capital, fuera de Lima, a veces nos olvidamos que hay un mundo que debemos explorar y que no debemos perder de vista. Muchas gracias, Fátima, por acompañarme el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana y hoy es nuestro último programa del año y tenemos como invitada en nuestro segundo bloque a Úrsula Santamaría. Úrsula, bienvenida, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Ella es especialista legal en SUCAMEC. ¿Cómo estás, Úrsula? Katy, gracias por la invitación a nombre de la SUCAMEC. En verdad, un gusto estar participando con la Universidad Católica. Bien, gracias. Aquí, dispuesta a absolver las consultas de lo que tengas a bien a formularnos. Pues mira, el tema de hoy gira alrededor ¿hay alguna normativa o algún trabajo que se realice con las empresas de seguridad privada para supervisar o garantizar el adecuado uso de las armas, por ejemplo? Bien. En primer lugar, para entrar de manera general en relación al marco normativo, es importante tener en cuenta que en el año 2015 la SUCAMEC ha establecido un decreto legislativo, que es el decreto legislativo 12.3, que regula los servicios de seguridad privada. Este decreto legislativo marca un cambio con la normativa que es la ley del 2006 y el reglamento del 2011, porque establece principios, y entre uno de ellos es el principio de respeto a los derechos humanos, ¿correcto? Entonces ahí se establece claramente en el artículo 3 ese principio y también el principio de transparencia, en el cual las empresas deben establecer todos sus protocolos y manuales en respeto a los derechos humanos. Si bien es cierto, ese decreto legislativo está en desarrollo y en reglamentación, la SUCAMEC ha tenido en cuenta eso, ese desarrollo, teniendo en cuenta que nosotros autorizamos a un mercado aproximadamente de 1.050 empresas de seguridad privada y dentro de ellas hay varias modalidades en las cuales es la prestación con el uso de armas de fuego.
Entonces tenemos en cuenta que el principio de respeto a los derechos humanos es importante. Ujú. Cuando se brinda una autorización para que una persona pueda usar armas, el procedimiento es el mismo cuando es para uso personal que cuando es para el uso dentro de una empresa. No. Primero, cuando es para una empresa de seguridad, que es una persona jurídica, primero se autoriza como empresa, ¿correcto? Y se establece si esa empresa quiere prestar los servicios con armas o sin armas. Si es con armas, tiene que pasar por una verificación de local, ¿correcto? Porque va a tener una armería. Luego que Ujú. se acredite esa empresa en esa modalidad, supongamos vigilancia privada con armas, empieza a acreditar a su personal de seguridad. Primero se acreditan. Ahora, para ser personal de seguridad, que es el vigilante que vemos prestando los servicios en las clínicas, universidades, primero Ujú. tiene que suscribir varios requisitos, como tener capacitación, no registrar antecedentes ni penales, policiales ni judiciales, ¿correcto? Ujú. Luego de eso, que tiene su identificación ya como carnet de identidad, que ya lo acredita a ser un personal de seguridad, luego de eso recién solicita su licencia para portar armas, que es la L4, que es la licencia que es para la prestación de servicios de vigilancia privada. Ese vigilante o esa persona natural también puede tener una L1, que es la licencia para defensa personal, que la puede tener como Pedro Pérez, que es diferente a la licencia que Pedro Pérez tiene una L4, así está en la normativa de armas, para prestar servicios de vigilancia privada con armas, ¿correcto? Entonces la Ujú. licencia está a nombre de Pedro Pérez, pero es una licencia L4 y también hay una tarjeta de propiedad. La tarjeta de propiedad está a nombre de la empresa. Supongamos la empresa, no sé, pues, Tres Cañones Seguridad SAC. La tarjeta de propiedad sale a nombre de Tres Cañones Seguridad SAC, pero la licencia sale a nombre de Pedro Pérez, pero es una licencia para prestar servicios de vigilancia privada, ¿no? Es una L4. O Entonces sea, el ha pasado arma, todo. esta persona no podría utilizarla en una situación personal. No, efectivamente no. Porque, por ejemplo, supongamos que la empresa Tres Cañones tiene como clientes a la Clínica San Pablo, primero debe registrar esa clínica como cliente en su campo. Luego es obligación, tienen que hacerlo. Hay una plataforma, que es la plataforma de cartera de clientes que está digitalizado desde el año 2017. Entonces, una Ujú. vez que ha registrado a la Clínica San Pablo como su cliente, establece que va a utilizar con armas, porque Tres Cañones ha sido autorizado a prestar con armas, ¿correcto? Ujú. Establece cuánto personal va a destacar en la Clínica San Pablo y destaca a Pedro Pérez para que preste con armas. Y ahí tiene que tener los protocolos y saber si efectivamente el arma va a quedarse resguardada en la Clínica San Pablo, en ese puesto de vigilancia, o el arma va a retornar. Si el arma va a retornar, ellos saben los protocolos que deben de tener. Pero si el arma se va a quedar, ahí en ese puesto tienen que estar habilitadas mínimamente las medidas de seguridad para resguardar esa arma, ¿correcto? Entonces ahí Ujú. está esa arma que es una L, autorizada por una L4, diferente al arma que puede tener Pedro Pérez como defensa personal. Entonces es por eso cuando a veces vemos las noticias, tenemos que saber qué tipo de licencia tiene y efectivamente cómo han sido las circunstancias en las cuales se han encontrado temas de incautación de armas, ¿no? Ujú. Es más fácil hacer el control sospecho cuando se trata de una empresa de seguridad que brinda servicios a lugares donde normalmente no hay un conflicto latente, por ejemplo, una clínica o una universidad, pero si estamos hablando de empresas que brindan servicio a una minera o algún proyecto especial que se realiza normalmente en alguna región fuera de Lima, suele haber siempre más complicaciones tanto para la empresa como para el proyecto como para la población, porque suelen ser a veces proyectos que no cuentan con la aprobación de quienes viven o quienes están afectados alrededor. Es más difícil, supongo, la supervisión también del adecuado uso de armas en esos contextos, o cómo trabajan. Bueno, en primer lugar ahí estamos hablando del ejercicio de la potestad fiscalizadora de la SUCAME. Actualmente SUCAME cuenta con 3 intendencias y 9 jefaturas zonales. Tenemos 3 intendencias, Lambayeque, Arequipa y Loreto. Y tenemos el resto 9 jefaturas zonales en Puno, Ica, varias jefaturas, ¿no? Junín, Tacna también y el resto del país. Efectivamente, ahí lo primero que hay que tener en cuenta, que por ejemplo puede ser, no sé, pues una minera, la minera Sarita SAC, ¿no? Esa minera Sarita SAC, en primer lugar, de acuerdo al marco normativo, tiene la potestad de prestarse un servicio de vigilancia por cuenta propia. Es decir, la minera puede designar a sus propios trabajadores para autorizarse y que ellos sean su personal de seguridad, ¿correcto? Entonces, si es cuenta propia, esa cuenta propia va sin armas. La cuenta propia es una modalidad que no está autorizada con armas, ¿correcto? Ahora, si la minera contrata para que le den vigilancia privada a una empresa con armas,
ahí, en esa minera, en esa zona, sí va a haber armas. Y nosotros vamos a saber, de acuerdo a nuestra plataforma, cuál es la empresa que está prestando servicio ahí, cuánto es la cantidad de personal y si hay armas o no. Claro, ejercer potestad fiscalización de por sí, teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrolla el país, es complicado, porque en realidad a nadie le gusta que lo fiscalice, sobre todo cuando es, por ejemplo, en tema de armas, ¿no? Es complicado cuando nos van a hacer, más cuando son fiscalizaciones inopinadas. Pero afortunadamente yo creo que dentro de la administración pública se ha dado un gran paso en el tema de fiscalización, porque ahora se están hablando con mayor familiaridad de estos planes de fiscalización. Antes escuchábamos estos planes solamente en OEFA, o Sinermin o Citran, pero ahora los técnicos especializados como SUCAMEC ya están, ¿no? SUCAMEC tiene poco tiempo de creación, si uno se compara con otras entidades. Nosotros hemos nacido en diciembre del 2012, ¿no? Claro, anteriormente hemos sido una dirección del MININTER, ¿no? Entonces, esta potestad de fiscalización la estamos ejerciendo tanto en todas las sedes como en Lima. De repente nuestro número no es grande a comparación si nos comparas con SUNAFIL, pero en temas de armas sí hemos dado bastantes temas de resultados en temas de incautación. Pero sí, yo creo que en general el marco es complicado porque es una zona, puede ser tal vez de conflicto, no sé, madre de Dios se me ocurre, ¿no? Entonces, a veces el reto de la fiscalización es llegar a los informales y también llegar a aquel formal que se ha autorizado y que en el momento te demostró que está cumpliendo la norma efectivamente para dar la autorización, pero el reto más grande es llegar al informal y sobre todo llegar al formal y saber que el formal está cumpliendo. Porque nosotros tenemos que verificar que esas 1.050 empresas autorizadas en sus diferentes modalidades y con su personal de seguridad cumplan con la fiscalización, cumplan con la norma, ¿correcto? Con el uso adecuado de las armas. No en lugar, no sé, pues si ese día hubo un problema con un vigilante, no, pues como en algunos casos nos hemos encontrado que algunas empresas le ponen pues destacan al vigilante, pero con la licencia de defensa personal, pues, ¿no? Y no con la L4, ¿no? Claro. Entonces, obviamente nosotros eso lo hemos detectado por la fiscalización y hemos sancionado a las empresas. ¿Cuál es la sanción que tiene una empresa cuando se detecta una situación como esa? Ahí hay que, por ejemplo, en este caso, por destacar, sin la licencia, es la incautación de la arma. Es la incautación del arma, ¿no? El internamiento del arma, aparte de la multa, de la sanción pecuniaria que hay a la empresa, ¿no? Ahí tenemos que ver si es una empresa reincidente, ¿no? O sea, anteriormente tenía otras infracciones, ¿no? Entonces ahí uno va viendo dentro del ejercicio de la potestad sancionadora la sanción que le corresponde a la empresa, ¿no? Claro, en el marco del debido procedimiento, ¿no? Porque tú sabes que hay que darle el tema que la empresa pueda presentar sus cargos, ¿no? ¿Hay alguna situación en la que se contemple que la empresa pueda dejar de funcionar o pueda ser suspendido el uso de armas, del personal con armas? Porque, por ejemplo, en el bloque anterior hablábamos de cómo hay situaciones donde las empresas de seguridad privada, pues, sobre todo en zonas de conflicto, pues terminan ejerciendo mal uso de la fuerza, abusando de la población civil, ¿no? Y sobre todo aprovechándose de que tienen armas. A veces no es necesario que las disparen, simplemente las usan para amedrentar, ¿no? Y me imagino que eso también debe tener una sanción dentro de su cambio, ¿o no? A ver, más o menos lo que me estás indicando, como que hagan un uso indebido del arma, como que, ¿no? Que de repente se comete un exceso por parte del personal de seguridad, ¿no es cierto? Entendamos que la seguridad privada tiene un efecto disuasivo, tiene un tema de coordinación, porque complementa, coadyuva a la seguridad ciudadana, al tema del orden interno. Entonces, un personal de seguridad siempre está llamado a colaborar con la PNP. Pero como sabemos, también pueden haber excesos por parte del personal de seguridad, ¿no? Y en algunos excesos puede tener el tema del uso indebido de esta arma. Uno de los retos de SUCAMEC, por ejemplo, para este tema es de que se pueda desarrollar la normativa en el marco de los protocolos de uso de fuerza manuales. Actualmente todavía no están implementados, ¿correcto? La capacitación por la cual pasa un personal de seguridad o un aspirante a ser personal de seguridad está desarrollando un plan de estudios que contempla el tema de derechos humanos, contempla temas de defensa personal, normas y procedimientos. Pero todavía no tenemos un primer protocolo, un primer manual de uso de la fuerza. Creo que hoy en día, con este tema de la pandemia, y haciendo tal vez, ¿no? Revisando semanas atrás, hemos visto que inclusive la policía también, esos protocolos de uso de la fuerza y lo fundamental que puede hacer que un país tenga un tema en el cual pueda hacer un respeto más
más fehaciente al tema de los derechos humanos, justamente se ven en estos escenarios, ¿no? En estos escenarios es donde tú sabes realmente qué país ha trabajado correctamente sus protocolos de uso de la fuerza con la policía, ¿no? Que es la primera cara del ciudadano, ¿no? No, ese es uno de los retos que, por ejemplo, tiene SUCAMEC, ¿no? Desarrollar estos protocolos de uso de la fuerza, ¿no? Estos manuales, ¿no? ¿Y cuáles serían algunos puntos que debería tener de todas maneras el desarrollo de estos protocolos con respecto a derechos humanos? En realidad, obviamente, nosotros ya tenemos el marco normativo sentado. Como te digo, tenemos el Decreto Legislativo 1213 que te habla de estos principios, que es el respeto a los derechos humanos y el principio de transparencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en nuestro reglamento, desarrollar estos lineamientos. Uno de los retos más importantes es de que, efectivamente, tratar de suscribir con las empresas estos convenios para que cuando ellos también desarrollen sus protocolos, ese respeto a los derechos humanos sea de manera más, se materialice. Y otro reto de SUCAMEC es que se pueda, una vez emitida la norma, fiscalizar y ver que están cumpliendo, porque nosotros no fiscalizamos para sancionar, fiscalizamos para ver que se cumple la norma. Porque si yo sanciono, al final eso, efectivamente, yo lo puedo multar, le puedo incautar el arma, puedo suspender a la empresa, pero lo que busca SUCAMEC como organismo técnico especializado es regular el marco normativo y que se preste el servicio de seguridad privada en adecuado marco normativo y respeto. Nosotros no fiscalizamos para sancionar. Muchas empresas creen que se fiscaliza, me están fiscalizando para sancionarme porque necesitan dinero, porque quieren incautar armas. Nosotros fiscalizamos para que efectivamente el administrado cumpla la norma, porque la sanción tiene un efecto disuasivo. Nosotros no nos sentimos felices cuando las estadísticas en temas de sanción suben, sino al contrario, cuando vemos que vamos a fiscalizar y las actas de inspección salen sin observaciones. Que hay muchas empresas que cumplen la norma, ¿no? Pero efectivamente eso es uno de los grandes retos, creo yo, ¿no? Me sospecho que la fiscalización, ¿cuál es más complicada? ¿La fiscalización de empresas o la fiscalización de personas naturales? En realidad, en el caso de fiscalización de empresas, cuando uno va a hacer su plan, uno tiene varias aristas, ¿no? Porque sabe más o menos cuál es su data estadística de empresas, ¿no? En el caso de las personas naturales, uno también sabe a cuántas personas naturales les ha otorgado su licencia para defensa personal, ¿no? Pero lo que tú tienes que respetar en el momento de la fiscalización son sobre todo los derechos que puede tener este administrado, tanto como persona natural, tanto como persona jurídica. Y moverte en ese marco, ¿no? Porque a veces muchos fiscalizadores son sujetos a quejas, ¿no? Quejas por abuso de autoridad. Afortunadamente en SUCAMEC no se ha dado ese tema, pero sí tenemos a veces como que vamos a hacer la inspección inopinada y como que dicen, no, en este momento no está el encargado, ¿no? El encargado de ver la armería, por lo tanto no tengo las llaves, ¿no? Bueno, nosotros dejamos el acta y efectivamente indicamos que de acuerdo a la norma, toda empresa mínimo una vez al año debe tener una inopinada. Y nosotros volvemos a ir. Y obviamente como tiene carácter inopinada, tenemos que llegar justamente a esos lugares donde nos damos cuenta que no nos están dando mucha facilidad para la inspección, porque nosotros tenemos que llegar a verificar esas armerías donde están las armas guardadas, ¿no? Y bueno, para terminar, Úrsula, una curiosidad. ¿Ustedes tienen alguna injerencia en cuanto al manejo o la adquisición de armas de la policía? No, el marco normativo de SUCAMEC, y como ya ha sido oposición, nosotros vemos el tema de las armas para los civiles y para las personas jurídicas que dan la prestación de servicios de seguridad privada. La policía tiene su propio estamento, su propio fuero jurisdiccional y tiene su propia normativa, ¿no? Nosotros en ese aspecto no tenemos injerencia. Ok, Úrsula, muchísimas gracias por estar conmigo en este programa. De verdad, es poco lo que normalmente se conoce del trabajo que se hace desde SUCAMEC, y me parece súper importante poder conocerlo más a fondo, así que te agradezco por haber estado conmigo el día de hoy, y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido este año en el programa. Nos encontramos, quieran los dioses, el próximo año. Hasta pronto. Gracias a ti, Katy, por la invitación. Un abrazo. Gracias. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrante. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por Spotify, iVoox y el Facebook del IDPUC.
Nos puedes encontrar en @idebook.